Hola, buenas tardes a todos. Os doy la bienvenida a esta jornada técnica sobre el comercio ilegal de gases refrigerantes, en la que vamos a hablar de sus causas y consecuencias, de cómo afecta al sector del frío en general y a los instaladores en particular, y se van a plantear propuestas de diferentes organismos e instituciones para erradicarlo. Gracias por vuestra participación en este evento. Gracias también a los ponentes que van a intervenir en la ponencia y la mesa redonda que están programadas. Y gracias al Comité Técnico Europeo de Fluorocarbonos por haber confiado en CONAIF como colaborador de esta jornada. Una jornada que está dividida en dos bloques. El primero de ellos con una ponencia a cargo del Comité Técnico Europeo de Fluorocarbonos, que dará paso después a una mesa redonda sobre el mercado negro de gases refrigerantes. Os presento a quienes van a intervenir en esta jornada. Murli Sukwani, Director General para Europa, Medio Oriente y África de Fluorochemicals de Chemours y presidente del área de datos e investigación del Comité Técnico Europeo de Fluorocarbonos. El teniente Héctor Santet, jefe del grupo especializado en delitos de contaminación de Unidad Central Operativa Medioambiental del SEPRONA, Servicio de Prevención contra la Naturaleza de la Guardia Civil. Diego García, Director General de Quimical, empresa distribuidora y gestora de residuos de gases refrigerantes. Diego cuenta con más de 30 años de experiencia en nuestro sector. Javier de Orte, ponente de la Comisión de Frío de CONAIF, por la Asociación Confederada a CONAIF de La Rioja, a Foncagas. Espero que lo que se diga en esta jornada os resulte interesante y provechoso, tanto para vosotros como para vuestras empresas. Comenzamos con la ponencia Orígenes y presente y futuro del comercio ilegal de gases refrigerantes en Europa. Yo estoy aquí en mi calidad de presidente del área de datos e investigación del Comité Técnico y una breve pincelada sobre el Comité Técnico. El Comité Técnico es una asociación a nivel europeo que aglutina a todos los productores de gases fluorados en la región. Cristina, si quieres ir a la página siguiente, por favor. Vamos a hablar, como ha dicho Ana anteriormente, a un problema que es el comercio ilegal de los gases refrigerantes. Es un problema que no solamente atañe a España, es un problema que atañe a toda la región europea, a toda la Unión Europea. Y entonces, antes de empezar a hablar exactamente de cuáles son los problemas que estamos viendo, creo que merece la pena echar un vistazo primero al reglamento F-Gas, que es la fundación de lo que estamos hablando. El reglamento del F-Gas entró en vigor el 1 de 1 de 2015. Lo que se trataba es de reducir las emisiones de los gases fluorados de efecto invernadero a un 79% entre el 2015 y el 2030. Y esto consiguiéndolo a través de reducciones cada 3 años, de las cuales, como veis en la pantalla, en el 2021, este año, el 1 de enero, hemos tenido otra reducción de las cuotas de CO2, de las emisiones, y estamos ahora mismo a un 55% de reducción con respecto a lo que empezamos el reglamento en el 1 del 1 de 2015. Los objetivos de este reglamento clarísimos. Europa quería ser la pionera en temas de cambio climático, en regulación desde el punto de vista del cambio climático, y sigue queriendo estar ahí. Hemos visto el año pasado la Comisión Europea comunicó el Pacto Verde, y que efectivamente es un paquete de medidas dentro de las cuales se engloba también la F-Gas, pero todas ellas tienden a lo mismo, es decir, mejorar la calidad de todos en Europa, la calidad de vida de todos en Europa, reducir el efecto del cambio climático, las emisiones de gases de efecto invernadero, etcétera, etcétera, etcétera. Si vamos a la siguiente página, vemos que hay dos objetivos principales a cuenta de este reglamento F-Gas. Uno es actuar como pioneros en la transición hacia una economía más verde en línea con los objetivos marcados por el Pacto Verde, el Green Deal, como os decía antes.
Es un reglamento muy ambicioso, el primero en su categoría en todo el mundo, y que ha servido después a las Naciones Unidas para promover el Pacto de Kigali, el Acuerdo de París, etcétera, etcétera, otros pactos que vienen detrás, siguiendo al Acuerdo de Montreal, que se promulgó en los años 80, vino la F-Gas y, como decía, pionera en la materia, con ese objetivo clarísimamente marcado de cambiar los efectos del cambio climático. Y segundo, un impacto económico clarísimo de garantizar una competencia justa entre los distintos sectores en esta industria y potenciar prácticas mucho más sostenibles desde el punto de vista tecnológico, prácticas bien sean productos, en equipos, en componentes, etcétera, etcétera. En la siguiente página, Cristina, si vamos, entonces, con esta breve introducción, cabe pensarse, bueno, hasta aquí todo perfecto, hasta aquí, bueno, pues esto es lo que queremos. Entonces, lo que estamos viendo es que efectivamente, a pesar de que esa ambición era con esos objetivos marcados, no necesariamente se están cumpliendo estos objetivos. ¿Qué es lo que está pasando para que el F-Gas realmente no funcione? El reglamento en sí es un reglamento que fue celebrado por la industria. Es un reglamento al que se llegó a finales de 2014 con un amplio acuerdo de la cadena de valor, de los diferentes suministradores, no solamente productores de gases, pero productores de equipos y otros agentes en la cadena de valor, juntamente con la parte legislativa, con la Unión Europea y también a nivel del Parlamento Europeo. Lo que pasa es que en la aplicación de este reglamento es donde estamos viendo que hay realmente unas lagunas muy, muy, muy significativas. Lagunas como, por ejemplo, una débil aplicación de los reglamentos, un marco sancionador con sanciones y con multas que no actúa como motor disuasorio para evitar el comercio ilegal de refrigerantes y una falta de coordinación también en el intercambio de datos entre los distintos países miembros, una falta de recursos y de medios materiales y de conocimiento de la industria que tienen pues, muchas de las entidades y agencias públicas en los distintos países. Estamos haciendo este evento en España, pero desde el Comité Técnico hemos hecho eventos similares en otros países y estamos viendo sin muchas similitudes, bien sea en España, que en Italia, que en Francia, que en Alemania, etcétera. Y en otros países estamos viendo que lo que son las lagunas que estoy describiendo aquí son muy similares. En este ámbito, pues lo que está ocurriendo, que ahí florece un mercado negro, donde hay una serie de productos que se están comprando y vendiendo de forma completamente ilegal al margen de lo que estipula el reglamento. Si vamos a la siguiente página, Cristina, uno se podría preguntar ¿y cómo están entrando estos productos en la Unión Europea? Entonces, el productor más grande en el mundo de gases fluorados es China. Y muchos de estos productos que se utilizan, bien sea de forma legal o de forma ilegal, tienen su origen en China. China pues, exporta los productos, no es responsable de que evidentemente entren estos productos ilegalmente en la Unión Europea, pero simplemente como dato ofrecemos que estos productos vienen de China. Y hay dos vías muy diferenciadas. Una es importación directa, es decir, productos que vienen directamente a la Unión Europea, y la segunda es importación indirecta, es decir, productos que salen de China y que pasan primero por terceros países, principalmente países en la periferia de Europa del Este, y entran de forma ilegal en la Unión Europea. ¿En qué formas? Pues aquí hay algunos ejemplos. Bien sea un contrabando abierto, donde los HFC son importados por empresas que no tienen cuota o que deciden exceder la cuota que les ha asignado la Unión Europea. Un contrabando fronterizo tradicional de bajo nivel, pues esto puede ser la típica furgoneta, el camión con cilindros, bien sean desechables o de un solo uso, bien sean de cilindros de uso múltiple, con un etiquetado incorrecto, etc. Y una parte que es muy importante y que me gustaría remarcar, que es el desvío de mercancías que estamos viendo recientemente y últimamente, donde realmente aquí es donde más hay mucho producto que está entrando.
La Unión Europea tiene un sistema de importación bajo un procedimiento de aduanas que se llama el T1, T de Toledo 1. Y este mecanismo lo que permite es importar productos en la Unión Europea para posteriormente reexportarlos. Pues bien, las investigaciones que el Comité Técnico ha hecho vía la empresa de investigación Kroll, de la que hablaré más adelante, han puesto en evidencia que hay productos que están entrando vía el mecanismo T1 en Europa, en la Unión Europea, y que después de sucesivas transacciones finalmente acaban blanqueándose y acaban quedándose en la Unión Europea y por consiguiente vendiéndose fuera de las cuotas que están estipuladas. En la siguiente página tenemos también otros dos ejemplos. Uno es productos falsificados o productos prohibidos. Falsificados principalmente estamos viendo el R274 YF que está entrando también y el R22 que lleva muchos años prohibido, que también han entrado de forma selectiva en dos distintos países de la Unión Europea. Y finalmente un abuso de cuotas por parte de operadores, bien sea los tradicionales, los con los que empezó el reglamento de FGAS el 1 del 1 de 2015, bien sea de nuevos participantes en la cuota vía un mecanismo de agrupación de cuotas. Es decir, donde se unen pequeñas cuotas de muchos y se agrupan en un monte importante y se aplican pues, todos los procedimientos que os he contado en la página anterior. La posibilidad de recibir multas simplemente se ve como un coste. El marco sancionador, es decir, cuando se pilla a alguien, y no solamente en España, sino estoy hablando en general en la Unión Europea, en los distintos países, es una multa administrativa, es una sanción administrativa. Entonces, de ahí el comentario que las multas se ven como un coste comercial más. Es decir, hay un riesgo de que el producto sea confiscado, de que haya una investigación, puede haber una multa, se toma un coste comercial más de la transacción, cosa que no debería ser así. El marco sancionador debería ser un marco disuasorio para evitar este tipo de transacciones, para que este tipo de transacciones ocurrieran. Si vamos a la página siguiente, Cristina, hablemos un poco de cifras, ¿de acuerdo? Es decir, hemos hablado de FGAS, hemos hablado de cómo están entrando los productos, hablemos un poco de cifras. En la página siguiente vemos la parte que viene directamente de la Unión Europea. Es decir, estas son las cifras de 2018, han sido elaboradas por la consultora Oxera, que es una empresa independiente completamente al comité técnico, es una empresa que se dedica a análisis de estadísticas. Y lo que han podido comprobar, verificar, es que si se compara en las estadísticas oficiales de la Unión Europea, que es el Eurostat, con lo que las autoridades chinas reportan como exportaciones a Europa, hay una brecha de 19 millones de toneladas de CO2. Es decir, una brecha muy sustancial, hay una discrepancia muy importante. En la siguiente página vemos la discrepancia en los países fronterizos. Aquí lo que se ha hecho es, se ha tomado como base 2014, 2015, 2016 como base de importación en los países periféricos, importación desde China o exportación de China hacia esos países. Y lo que se ha puesto es una estimación de crecimiento de mercado, se ha puesto un 5 a 6% de crecimiento de mercado y a pesar de esto vemos en la columna de la parte derecha, en la parte central de la pantalla, que hay un exceso de importación, es decir, se está importando por encima de lo que suponemos es la demanda en estos países. Hay, y concretamente, un exceso de 15 millones de toneladas CO2 en 2018. Si sumamos los dos, y vemos esto en la siguiente pantalla, si sumamos las dos regiones, lo que viene directamente a la Unión Europea y lo que viene indirectamente vía países periféricos, estamos hablando de 34 millones de toneladas CO2. O dicho de otra forma, un tercio del mercado legal de la Unión Europea. Las cuotas para 2018 que distribuyó la Unión Europea eran más o menos de 100 millones de CO2. Es exactamente 101 millones de CO2, con lo cual de ahí vienen los 34 millones representando un tercio de lo que es legal. Es decir, que el comercio ilegal de HFCs podría alcanzar esta cifra. Desde nuestro punto de vista, creemos que todo este producto está entrando de forma ilegal en los mercados. Por eso vemos
el impacto de suministros, exceso de suministro, bajada en picado de los precios en los últimos 3 años, etcétera, etcétera. Hay información que corrobora esto y, de hecho, en un evento que tuvimos con Pilar Jurado, que es la directora de Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria en España, efectivamente ella reconoció que este problema es un problema que les preocupa, que tienen evidencia de comercio ilegal y que están trabajando para resolverlo. Algo que desde el Comité Técnico estamos encantados de oír que las autoridades reconocen este problema, porque hace 3 años, cuando empezamos a hablar de todo esto, en el 2018, las primeras reacciones de las autoridades a nivel europeo fueron que esto no puede ser, nosotros lo estamos mirando, no estamos de acuerdo. Ahora, finalmente, hay consenso, hay acuerdo de que efectivamente hay un problema y que hay que atajar este problema. Si vamos a la siguiente página, Cristina, clarísimamente creemos que el futuro, desde el punto de vista de cambio climático, está en juego. Los HFCs es un componente vital de la lucha contra el cambio climático, es un componente vital de lo que el Pacto Verde quiere conseguir, y representa un desafío para la cadena de valor. Y yo creo que aquí hay varios temas a abordar. Uno es un desafío legal, un reto legal en el sentido de responsabilidad de las consecuencias de refrigerantes ilegales cuando se trata de instalaciones que están afectadas, o incluso peor, cuando hay daños personales de por medio. ¿De acuerdo? ¿Quién sería el responsable de esto? Hay un reto medioambiental de conseguir los objetivos climáticos que nos hemos propuesto. Nosotros creemos que este problema está menoscabando el reglamento y significa un claro retroceso en la protección medioambiental, clarísimamente. Y hay un reto económico que quizás no se vea, pero es muy importante y me gustaría recalcarlo. Desde que entró en vigor el reglamento de FEGAS, la industria, la cadena de valor, bien sea fabricantes de componentes, bien sea fabricantes de equipos, bien sea fabricantes de gases, bien sea distribuidores, bien sea instaladores, todos han hecho una inversión importante, bien sea en I+D, bien sea en capacidad productiva, bien sea en formación y otros muchos elementos que no podría mencionarlos. Es decir, hay una inversión muy importante que la industria ha hecho para poder conseguir estos objetivos que la FGAS nos marca. ¿De acuerdo? Y aquí el hecho de que tengamos este comercio ilegal, es decir, mientras muchos han invertido como he descrito anteriormente, hay unos pocos que se están llevando la tajada y se están llevando pues unos beneficios muy importantes a cuenta del comercio ilegal. Siguiente página, Cristina, por favor. Hay una pregunta que está en el ambiente que se nos ha hecho en múltiples ocasiones, que es, a cuenta de la reducción de la cuota este año, ¿qué cree el Comité Técnico que va a ocurrir? Pues la carencia de medidas estructurales para impedir la importación ilegal de los HFCs puede claramente llevar a un incremento de la importación y el comercio ilegal de gases, clarísimamente. Es decir, no hay nada desde el punto de vista normativo, desde el punto de vista sancionador, desde el punto de vista de recursos que se hayan puesto de forma generalizada en todos los países de la Unión Europea. Es decir, no nos deberíamos sorprender si en ese contexto hubiera más gases ilegales. Y si no los hubiera, quizás haya un riesgo de escasez de gases de HFC. ¿Por qué? Porque desde que ha empezado este comercio ilegal, 2019-2020, se ha frenado significativamente la adopción de soluciones sostenibles. Algo que se estaba haciendo en el 2017, hubo una explosión importante en el 2017, una parte del 2018 también. Se ha frenado en el 2019 y en el 2020. ¿Por qué? Pues precisamente porque los HFCs más contaminantes están suministrados por este mercado negro del que estamos hablando. La pregunta de quién se está beneficiando de la importación de los gases ilegales, yo la dejo allí. Yo creo que esto no me corresponde necesariamente a mí responder,
pero vemos que hay una serie de empresas, pocas, que se están beneficiando de todo esto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Aquí la clave para poder solucionar todo esto, si hubiera un botón que pudiéramos apretar para resolverlo, sería magnífico, pero no vemos que haya un tema. Aquí hay varios temas. Uno es utilizando la línea de acción que el Comité Técnico ha puesto a disposición de todos. Es una línea de acción para reportar todo lo que, para denunciar actividades ilegales. Se hace de forma anónima completamente. Los detalles van directamente a la empresa de investigación que tenemos, a Kroll. El Comité Técnico no tiene acceso. Simplemente lo que hacemos es ponerla a disposición y toda la información se está conectada directamente con la empresa de investigación. La segunda, el marco sancionador tiene que ser infinitamente más riguroso de lo que es actualmente. Y tiene que haber una armonización y una aplicación de multas de forma sincronizada en todos los países miembros de la Unión Europea. La clave aquí es garantizar que la regulación funcione. Mejor cumplimiento de la ley, apoyar los servicios aduaneros para identificar mejor los HFCs. Y para esto, el Comité Técnico lleva organizando ya más de un año seminarios conjuntamente con grupos de aduanas de los diferentes países europeeos. Se ha hecho también en España, en septiembre, octubre del año pasado, organizamos también con asistencia de mucha gente, con lo cual funcionó a las mil maravillas. Veremos este año si hace falta renovar, si hace falta volver a hacer un seminario similar y asegurarse que las aduanas están conectadas con el registro de los HFCs, cosa que hace 2 años prácticamente ninguno de los grupos de aduanas estaban conectados. Se han empezado a conectar en los últimos 1 o 2 años. Hoy creo que todos están 99, 100% conectados para saber quiénes son las empresas que tienen las cuotas. Es fundamental en aduanas. Y un tema importante que es el proyecto de ventana única. El proyecto de ventana única es una forma de colaborar, es una forma de conectar todos los sistemas de aduanas de los diferentes países de la Unión Europea, lo cual hará mucho más fácil y mucho más asequible el poder hacer seguimiento de los diferentes empresas que tienen derechos con la cuota, cuotas asignadas por la Comisión Europea. Hoy, desgraciadamente, no tenemos esta conectividad y estamos pidiendo que se acelere la implementación de esta herramienta informática para que todos los países de forma obligatoria se acojan a este proyecto de ventana única, que de momento es un proyecto voluntario, pero se nos dice desde Europa, desde la Comisión, que lo van a hacer, lo van a reforzar de aquí a unos meses. Siguiente página. En este contexto, el papel del Comité Técnico, muy claro, sensibilización a través de campañas de comunicación, buscar el compromiso de los responsables políticos, bien sea en los países miembros, bien sea en la Unión Europea, recopilar datos sobre el volumen de importaciones ilegales, lo que os enseño antes. Recopilar las pruebas de actividad delictiva, es decir, tenemos una empresa de investigación profesional que se dedica a esto y que transmite los detalles principalmente a OLAF, que es el brazo de antifraude de la Unión Europea, pero también a los agentes de control y seguimiento, los agentes públicos de control y seguimiento en los diferentes países de la Unión Europea. Y finalmente, colaborar con las autoridades aduaneras para mejorar la aplicación del reglamento del F-Gas, asegurarse que entienden el producto, el empaquetado y otros detalles que van asociados a los HFCs. Los resultados, una pincelada de los datos de las investigaciones que ha hecho Kroll. Kroll es la empresa de investigación. En 2019 han encontrado evidencias de 4,7 millones de CO2, o dichos en otras modos, 3.000 toneladas de producto, donde tienen evidencias documentadas de producto que ha entrado ilegalmente a la Unión Europea. También hacen un barrido de las plataformas de comercio electrónico y han solicitado una eliminación de más de 400 páginas en distintas plataformas de comercio electrónico, concretamente 15 plataformas de comercio electrónico, pues, y reportándolo después a las autoridades competentes de cada país. Creo que en la siguiente página tenemos los resultados de la línea de acción.
Más de 228 denuncias han entrado solamente en 10 meses del 2019, entre marzo y diciembre. En marzo es cuando se empezó la alineación, por eso figura marzo. Y no tengo los datos del 2020, pero me consta que son estadísticas similares. Y desde aquí pedir a todos que toda sospecha de tráfico ilegal es mejor ponerla aquí. Cada envío de información vía esta línea de acción es tratada por los señores de Kroll y discutida cuando es pertinente, evidentemente, con las autoridades, bien sea con OLAF o con otras. Muchas de ellas no se informa a la persona o a la entidad que ha metido esta información simplemente por confidencialidad, porque muchos de estos temas son muy sensibles y no se puede necesariamente por privacidad y por otros motivos comentar o dar muchos más detalles. Estamos informando y esta sesión es un ejemplo. Ha habido muchas, estas son dos ejemplos que hemos tenido en Chilventa. Trabajamos conjuntamente, mano a mano, con las diferentes asociaciones de los diferentes países miembros de la Unión Europea, pero no solamente, también las hemos tenido reuniones y otros eventos conjuntamente con otras asociaciones, conjuntamente con autoridades a nivel europeo, de la Unión Europea, principalmente con la Comisión. Y este es un botón de muestra, este evento, y es el tercero que llevamos en los últimos 5 o 6 semanas, concretamente en España, es un botón de muestra. ¿Qué podemos hacer para evitar, es decir, como usuario, como cliente final, qué se puede hacer para evitar usar gases importados ilegalmente? Pues algunas pautas a seguir, de sentido común, muchas de ellas, comprobar a quién se compra el producto, saber dónde se ha comprado, de dónde viene, cuál es el origen de los refrigerantes, evitar transacciones en efectivo, siempre con factura, siempre con IVA. No comprar cilindros desechables. Si no nos piden depósito para cilindros reutilizables, hay que sospechar, porque la industria no funciona así. Normalmente se pide un depósito para los cilindros. Y ser prudentes cuando se compra por Internet. Todos sabemos que todo lo que circula por Internet, pues bueno, tiene muchas cosas. Mucho es correcto, pero hay cosas que tienen sus trampas. Pues simplemente estar seguro de lo que uno está comprando y asegurarse efectivamente de que se hace la verificación y uno se pregunta este tipo de preguntas. Nadie vende duros por 4 pesetas, si puedo utilizar la expresión, con lo cual siempre hay que sospechar. Si hay gangas, hay que siempre sospechar, quizás haya algo detrás, y siempre hay que hacerse 3 o 4 preguntas adicionales antes de decir, venga, voy adelante y compro estos productos. En la siguiente página pues tenemos la parte más técnica de lo que se puede hacer. Es verificar, evidentemente, el etiquetado, verificar la documentación que acompaña a lo que uno está comprando. Las fichas de datos de seguridad tienen que venir de forma obligatoria con estos productos. El etiquetado tiene que ser el correcto. Y estas son algunas de las preguntas. No voy a entrar en todo este detalle, pero estas yo creo que son preguntas muy, muy claras que uno se tiene que pensar cuando está comprando refrigerantes en el mercado. Unirse al compromiso. El Comité Técnico lanzó el año pasado un compromiso de decir no a los refrigerantes ilegales. Hemos invitado a toda la cadena de valor y a los clientes y usuarios de HFCs de unirse, y desde aquí pues lanzo también una oferta a todos los que no lo hayan hecho de unirse. Hay más o menos unas 300 empresas, 300 personas, empresas que se han unido a esta iniciativa. No supone compromiso alguno, permite utilizar los canales adicionales, los canales de comunicación. Es decir, esto va a ofrecer información que cada empresa, cada usuario, cada individuo puede utilizar en sus propios canales, vía sus redes sociales, notas de prensa, etcétera, etcétera.
Y finalmente, esta es la portada. Nosotros decimos no a los HFC ilegales y tú. Esta es la oferta y creo que con esto termino mi intervención y paso la palabra a Ana. Muchas gracias, Murli, por tu exposición, muy ilustradora. Vamos a dar paso ahora a la mesa de debate digital. Sin más preámbulo, por favor, pido a los intervinientes en la mesa conecten tanto el vídeo como el audio. Buenas tardes. Muy buenas. Y comenzamos contigo, Murli. ¿Qué efectos está teniendo la campaña que lanzó el Comité Técnico Europeo de Fluorocarbonos DINO a los HFC ilegales, en la que Connect también participó? Pues muy buena. Y yo te he dicho antes, hay más o menos unos 300 inscritos, con lo cual creemos que, y los comentarios que tenemos de todos ellos son muy positivos. Recientemente hemos hecho una encuesta y la amplia mayoría de los encuestados nos han dicho que ven un impacto clarísimo en sus negocios a cuenta de la importación de los gases, la importación ilegal de los HFCs, con lo cual muy positivo es el feedback que tenemos. Pues enhorabuena por la acción. Diego, pasamos a ti. ¿Nos podrías informar sobre la situación normativa y reglamentaria actual en cuanto a los gases refrigerantes en España? Sí, bueno, pues la normativa que tenemos en España con refrigerantes es bastante amplia y sobre todo ha habido muchísimo movimiento por parte de las administraciones pues para legislar con normativas para los gases refrigerantes, ¿no? Por nombrar varios de los reales decretos o normativas que actualmente estamos utilizando, por ejemplo, una muy conocida es el nuevo Real Decreto 115 del año 2017, que es el que sustituye al 725, que es sobre comercialización de gases refrigerantes, donde ahí se prohíbe la venta a empresas que no estén certificadas, es decir, de alguna manera pues identifica muy bien quién puede comprar o no refrigerantes, ¿no? Después, en el 2019 salió adelante el nuevo reglamento de seguridad de plantas de instalaciones frigoríficas, donde ya este reglamento ya recoge los nuevos referentes ADOL, ¿no? Y bueno, sobre todo pues, se actualizó bastante con una serie de nuevas normativas basadas en la norma europea, la 378, en fin, que en ese sentido se avanzó bastante y bueno, está bastante actualizado el tema de los gases refrigerantes actualmente. Luego tenemos, para desgracia nuestra, y de esto hablaremos un poquito más adelante, me imagino, es el tema del impuesto, ¿no? La ley, el famoso impuesto, la ley del 16 del año 2013, que bueno, que es en la que este famoso impuesto que tantos dolores de cabeza nos está trayendo a todos, sobre todo a los instaladores, a las pymes, que tienen un problema administrativo importante, aparte de otro problema de sanciones, de multas, en fin, que lo traen de cabeza, ¿no? Por otro lado, tenemos un reglamento europeo, que es el reglamento europeo de la F-Gas, que es el 517 del año 2014, que nosotros entendíamos que con este reglamento europeo era más que suficiente para evitar la puesta en marcha de la ley del nuevo impuesto. Pero bueno, por desgracia se puso en marcha el impuesto. Tenemos la F-Gas que está funcionando actualmente, que es una ley que es un reglamento europeo que cubre perfectamente el calendario de las distintas prohibiciones de los refrigerantes que van a estar en el mercado. Y bueno, pues por último podría citar un real decreto que es el de la gestión de residuos. De alguna manera hacemos el círculo de la puesta en marcha como la recogida del residuo, ¿no? Entonces, pues está un real decreto, el 553 del año 2020, donde te dice el tratamiento, cómo tenemos que gestionar los residuos. Es decir, hablamos con las diferentes normativas de la fabricación, de la puesta en marcha y luego, por último, lo que es el tratamiento, ¿no? Recogida o destrucción del producto. Es decir, que la normativa es muy amplia y más que suficiente para que nos dejen tranquilos durante un tiempo. Gracias, Diego. Teniente Héctor Santer, ¿nos podría informar de las acciones que está realizando el SEPRONA para combatir el tráfico ilegal de refrigerantes? Sí, hola. Muy buenas y gracias por habernos invitado. Señor Murli, nosotros sí que hemos reconocido el problema
y pensamos que la mejor forma de atajarlo no es por la vía administrativa, es por la vía penal. Les cuento un poco. Últimamente hemos detectado grupos organizados que se están dedicando a importar gases, los gases fluorados, sobre todo desde China, y con unos beneficios enormes. Entonces, por poner un símil para entender cómo funciona esto, es un poco como la droga, la cocaína. Tenemos varios actores en el sector de la droga, ¿no? Si es que se puede llamar así. Hay unos que la importan desde Colombia, que son los grandes narcos, y luego tenemos a los pequeños camellos, los distribuidores. Bueno, pues pensamos que este problema, la mejor forma de atajarlo es cortando la cabeza, es yendo hacia, atacando, metiendo en prisión a los que están importando los gases a granel, porque hemos detectado unas cantidades de gases que están entrando a través de nuestras aduanas impresionantes. Entonces, sí que es importante, nosotros cuando empezamos una operación, es importante que nos llegue toda la información que sea posible. Nosotros obtenemos nuestra propia información de nuestra base de datos y además añadimos toda la información que nos llega, pues en este caso del sector. Les puedo decir que la operación que actualmente estamos desarrollando parte de una información que nos llega precisamente del sector de los gases refrigerantes. Entonces, aprovecho un poco la ocasión para realzar la importancia de que toda información que tengan, que aunque a ustedes les parezca insignificante, nos la hagan llegar, porque esta operación que les comento precisamente ha surgido de unir dos informaciones que a priori parecían insignificantes, pero estudiándola, analizándola, hemos detectado que es un grupo criminal similar al de la droga. O sea que, muchas gracias. Gracias. Javier, pasamos a ti. ¿Qué causas han provocado en España el tráfico ilegal de refrigerantes? Bueno, a nivel más como si fuese de instaladora, ya más dentro aquí, pues haciendo el símil del teniente ya como consumidores, por así decirlo, los instaladores, pues hay varias causas que considero que son importantes lo que ha llevado. De hecho, Diego le ha costado un par de minutos resumir la normativa que tenemos ahora de gases fluorados para poder llevar a cabo ciertas instalaciones. Entonces, un instalador a día de hoy tiene que cumplir con varios reglamentos para poder llevar a cabo una instalación de gases fluorados. Con respecto a los reglamentos, el F-Gas y luego el 115 del 2017 han sido los dos más importantes, consideramos, que han dado lo que sería la salida a todo este comercio ilegal o la demanda a todo este comercio ilegal por la necesidad que tienen los instaladores muchas veces de verse servidos de gases fluorados, que a veces por falta de lo que son competencias o autorizaciones, pues demandan gases fluorados por otros sitios. Entonces, por ejemplo, con la desaparición en el mercado del R22 en el 2015, yo creo que ahí hubo un punto importante porque muchos de los equipos se les aplicó un retrofit que luego se ha visto con ciertos gases fluorados que han estado en el mercado como compatibles o que iban a ser los equivalentes, no han dado su fruto. Entonces, pues ha habido como un paso atrás y entre comillas, se han buscado la vida para buscar ese gas refrigerante y entonces han movido ese mercado. Luego, el tema de la administración. En un montón de comunidades o provincias tenemos el problema de que no sabemos quién es la administración competente para llevar a cabo esta parte de persecución o de seguimiento de todos los gases. Sí que en la parte de impuestos queda claro y en lo que serían las tramitaciones de todo lo que son las documentaciones a tener en las empresas, que es un trabajo arduo muchas veces para llevar toda esa documentación, pero luego, claro, a quién dirigirte en ciertos casos, pues tienes medio ambiente, industria, energía. En muchas provincias se diluye un poco lo que es el rastro o la persecución de esto. Entonces, pues claro, el SEPRONA siempre da un poco más de como un paso más hacia adelante, pues como bien ha dicho el teniente, ya con una vía casi penal o tema judicial que da un poco más de miedo frente a una ayuda administrativa que podría ser un servicio de industria o de medio ambiente de la comunidad competente. Y luego, pues claro, al tener ese abanico amplio de reglamentos, siempre estamos hablando, como bien ha comentado Murli, de una ventana única que se pretende hacer en el tema de aduanas. Aquí también en los reglamentos se habla como de una base de datos en la que se pueda contemplar a nivel
nacional todo lo que... Pero claro, en el paso de comunidades nos ocurre lo mismo. Ese traspaso de datos se pierde. En el caso en el que tenemos, por ejemplo, aquí nosotros, que yo hablo desde Logroño, en escasos 10 kilómetros estoy cambiando de comunidad. Estoy en la Comunidad Foral de Navarra, estoy en la del País Vasco. Entonces, claro, ahí se me diluye un poco lo que podría ser el seguimiento de ciertas cosas. Entonces, claro, todo este tema legal, no sé si sería conveniente igual recogerlo en un único reglamento o aplicación. Eso ya lo dejo para las autoridades. Gracias. Javier. Murli, ¿y qué tipo de colaboración puede existir entre los agentes implicados, tanto instaladores, distribuidores, fabricantes y administración, para combatir este tráfico ilegal de gases refrigerantes? Sí, gracias, Ana. Si me permites, simplemente un comentario al teniente Héctor. Estoy impresionado por lo que nos has contado y de hecho hay un reconocimiento clarísimo ahora también desde el punto de vista de la Unión Europea de que realmente hay un problema, ¿de acuerdo? Es decir, inclusivamente en documentación escrita, cosa que no ocurría en 2018, ahora se reconoce que hay un problema. No se nos está dando la razón en el importe y nosotros no estamos diciendo tampoco que sean exactamente 34 millones de CO2 que entran ilegalmente. Estamos diciendo que podría ser hasta esa cifra, pero el hecho de que ustedes han encontrado evidencia de que el crimen organizado está detrás es exactamente lo que Kroll, en los 4,7 millones de CO2 que detectaron en el 2019, es exactamente lo que estaban diciendo. Y ellos tienen una vía abierta directamente con OLAF, que es antifraude en la Unión Europea, y desde el comité técnico, si la información desde Kroll no está llegando directamente al SEPRONA o a otras autoridades en España, estamos dispuestos a conectarles directamente con Kroll. Es decir, nosotros les conectamos directamente con la empresa de investigación. Nosotros estamos al margen, como yo decía antes, nosotros no tenemos los detalles, no necesitamos los detalles, lo único que queremos es que el trabajo y que seguimiento se haga, ¿de acuerdo? Con lo cual pongo a disposición, si hace falta esto, si no está llegando, hágamelo saber y yo haré lo que es necesario en el comité técnico para ponerles en contacto con Kroll. En cuanto a tu pregunta, Ana, ¿qué se puede hacer? Yo creo que aquí hay varias cosas a hacer. La primera, y quizás la más importante, es la colaboración. Los diferentes niveles de la cadena de valor se tienen que dar, tiene que haber una concienciación y se tienen que dar cuenta de que nos necesitamos unos a otros. Porque es un problema sofisticado y es un problema difícil de erradicar de un día para otro. Con lo cual, yo creo que la colaboración con eventos como este, concienciar a la gente en la cadena de valor, no solamente productores, distribuidores e instaladores, pero también a nivel de usuario final, que la gente entienda cuál es el problema que tenemos delante. Yo creo que esto es una. La segunda, el marco sancionador. Creo que el teniente Héctor ha referido a esto. Desde el comité técnico es lo que estamos diciendo, que el marco sancionador no puede ser un marco de sanciones administrativas, porque eso no es disuasorio absolutamente para nadie. Con lo cual, tenemos que subir esto y darle la importancia que tiene el legislador. Se tiene que tomar conciencia de que esto es necesario. Desde la Unión Europea nos están diciendo que están pensando en esta dirección. Y lo otro que es importante desde el punto de vista de marco sancionador es que todos los países de la Unión Europea actúen de la misma manera. No que en España se haga una cosa y no sé, por poner ejemplo, en Grecia se haga completamente lo contrario. Porque si tenemos un tema de mercado único y los productos circulan en el mercado único, pues de nada sirve que una cosa en España que no se permita, pero que en otros sitios se permita. Con lo cual, tiene que haber una coordinación clarísima. Este es lo segundo. Tercero, los señores que están en aduanas, que tienen que seguir los HFCs y otros muchos productos, tenemos que ofrecer la formación adecuada. Y desde el comité técnico hemos hecho, como os he dicho antes, un montón de seminarios. 1. 2. Hay que darles las herramientas necesarias, las herramientas de trabajo, las herramientas de control, las herramientas de compartir los datos vía un proyecto de ventana única. Lo que está diciendo Javier, pues es un problema que se tiene que resolver desde el punto de vista de España, de comunidad autónoma, pero claro, es exactamente lo que ocurre
a nivel europeo, a nivel de 27 países miembros. Y, finalmente, control y vigilancia. Esto es absolutamente fundamental. Es decir, tiene que haber un control de instalaciones, tiene que haber un control de lo que entra. Pues creo que todas estas medidas son absolutamente claves si queremos llegar a buen puerto con una reglamentación como es F-Gas y si queremos tener un impacto positivo en el cambio climático. Si no, va a ser muy complicado, si no nos estamos engañando a nosotros mismos. Pues, gracias, la verdad que hay que colaborar, todos estamos en la misma cadena y a todos nos está perjudicando. Diego, ¿qué impacto la distribución y el comercio ilegal de refrigerantes? Nosotros hemos estimado en el año 2018-2019 y creemos que sinceramente se mantienen, en 2020 se han mantenido más o menos la misma cifra. Hemos estimado un fraude, un comercio ilegal en torno al 30% del volumen que se estaba realizando en España, ¿no? Ahora bien, un 30% es muchísimo. Si eso lo extrapolamos a lo que es el concepto del tema del impuesto, lo que se tenía que haber recaudado por el impuesto, pues bueno, realmente han dejado de ingresar unos cuantos millones de euros por la pérdida de este mercado ilegal. Es importante hacer una separación, una diferenciación para todos los asistentes que no lo conozcan. Es que todos sabemos que el impuesto de gases fluorados solamente es en España. Hay un impuesto de gases fluorados que es lo que hay en Dinamarca, pero no se parece nada el volumen que tiene en Dinamarca con el volumen nuestro de refrigerantes, ¿no? Por lo tanto, nosotros, desde que se puso en marcha el impuesto, el crecimiento del mercado negro ha sido exponencial. Ha sido un crecimiento año a año hasta que realmente en el año 2018-2019 ya se salió de madre y esto no hay quien lo controle. Bien, en el resto de Europa no ha ocurrido así. Es decir, en el resto de Europa, en el año 2014, 2015, han estado funcionando normalmente hasta que se han dado cuenta, han percibido que el mercado ilegal, pues en el año 2018-2019 ya estaba creciendo y ya era preocupante. Pero quiero decir esto porque es importante saber que nosotros en España ya tenemos un mercado ilegal desde hace muchísimos años, desde la entrada del tema del impuesto, y tenemos por un lado la ley del impuesto y aparte tenemos el reglamento de gases fluorados de la F-Gas. Es decir, tenemos que cumplir el reglamento de la F-Gas más el tema del impuesto. Es decir, que el tema en España es totalmente diferente al resto de Europa. Por lo que es, aparte el impacto entendemos que afecta a toda la cadena de valor, ¿no? Desde el comienzo del fabricante, porque, claro, el fabricante le impiden que desarrolle o que destine recursos para poder investigar nuevos refrigerantes, otras nuevas soluciones. También influye muchísimo, le afecta muchísimo a los instaladores, que soportan una competencia desleal. Básicamente porque hay muchísimas personas o pequeñas empresas o aquellos que llamamos chapuzas que se dedican a hacer un poco de todo, ¿no? Que acceden al mercado, compran a través de canales fraudulentos, compran el refrigerante y están reparando, manteniendo instalaciones que no son de su competencia, lo que tiene que hacer un profesional, ¿no? Y por último, que es lo más preocupante, es que es los propios usuarios, es decir, los usuarios finales, que digamos son los dueños de la instalación, los que se tendrían que preocupar realmente que su instalación estuviera correctamente mantenida por un profesional y que el producto fuera de garantía. Pues no, por desgracia sabemos que gran parte del volumen, el volumen más importante de los gases refrigerantes ilegales que se utilizan en España va destinado al usuario final que instala o coloca dentro de sus instalaciones un refrigerante sin ningún tipo de garantía, la calidad se le supone y bueno, y lo peor de todo es que además en muchos de los casos se lo tiene que instalar el propio profesional, es decir, el propio instalador, ¿no? Porque si no lo hace, pues no tiene trabajo, ni vende, ni coloca el refrigerante, ni le mantiene la instalación. Es decir, que realmente afecta a toda la cadena que tiene contacto con los gases refrigerantes, ¿no? El impacto es importantísimo a todos los niveles. Sí. Teniente, ¿cómo podemos...? ¿Se han detectado zonas más conflictivas y tipologías de gases más frecuentemente? ¿Se ha analizado a qué se debe esta situación? Sí, muchas gracias. Aprovecho mi turno de palabra para responderle al señor Murli, decirle que no nos está llegando esta información y la verdad que tanto la de Kroll como las distintas bases de datos de la consultora Oxera, pues les agradecería mucho que nos dijeran ya. Yo he puesto en el chat el correo de inmunidad, ese correo es el que se puede utilizar y bueno, eso en primer lugar. Luego,
el señor Murli ha hablado también de la concienciación que existe ahora en Europa. Le puedo decir que desde hace unos 6 meses, Europol, que es la Agencia de Policía Europea, ha creado un grupo de trabajo liderado por España, por la Guardia Civil, en el que participan 7 países y el objetivo es atajar este problema. El contrabando, porque es un delito de contrabando, el traer gases refrigerantes fuera de cuota. En España, además, constituye también un delito contra la hacienda pública por el tema del impuesto sobre gases fluorados, además de organización criminal y demás. Y luego, respondiendo a la pregunta de la señora Ana García, hemos detectado mayor incidencia, sobre todo en lo que respecta a la entrada del gas en España. Hemos detectado que estas organizaciones, es cierto, lo traen de China y de Turquía, y las zonas de entrada son sobre todo el sur y el levante, sobre todo el levante. Creemos que es por los grandes puertos de entrada. Y creemos también que afecta especialmente al sur, que entran especialmente por el sur, sobre todo por la cercanía con China. No tiene sentido dar toda la vuelta a la península ibérica, pero creemos que también, bueno, por el efecto del clima del sur, pues bueno, quizás hay una mayor demanda. Pero nos quedamos con el primer punto. Los puertos son las zonas de entrada del gas. Y además, esto igual me estoy adelantando, pero pensamos que España se está transformando en la puerta de entrada en Europa del gas ilegal fuera de cuota procedente de China. Esto es lo que estamos descubriendo con nuestras últimas investigaciones. Ejemplos de gases fuera de cuota que hemos detectado, sobre todo el R404, el R507 y el R134, por poner 3 ejemplos. Muchas gracias. Gracias, teniente. Datos preocupantes de que España sea la entrada para toda también Unión Europea en este mercado ilegal. Javier, en ocasiones es el usuario el que adquiere de manera irregular los gases fluorados. ¿Crees que es consciente de sus implicaciones tanto a nivel legal como las consecuencias que le pudiera acarrear y en el aspecto medioambiental? Pues bueno, hay 2 partes en esta pregunta. La primera, en la que sí es consciente a nivel legal, y las consecuencias yo creo que sí. Además que se hace de forma fehaciente lo que es el gasto, el consumo de gas refrigerante ilegal. Porque cuando estás a nivel instalador o consumidor, casi final, ya sabes que tienes una serie de puntos de suministro que son los habituales, tanto si eres un instalador, por los almacenes de distribución, e incluso el tema de lo que es refrigeración o regeneración, pues con empresas como la de Diego, que también tiene esos puntos. Entonces, en el momento en el que te vas saltando todas esas puertas, pues ya sabes que estás haciendo algo que no es legal. Entonces, es relativamente claro en el momento en el que se abre. O por la compra por Internet, pues lo mismo. Cuando tú estás intentando adquirir un producto a través de Internet, está clarísimo que es porque a tu proveedor habitual no se lo puedes solicitar. Hay aquí un punto que bien ha comentado Diego, que es tanto el impuesto como la aplicación del Real Decreto 115 del año 2017 de gases fluorados, en el que desde que se hace esa aplicación existe un formulario que se conoce como la parte A y la parte B, que ha sido también, yo creo que una de los principales detonantes de que pueda haber un mercado ilegal un poquito más amplio. ¿Por qué? Porque antes ibas a las grandes superficies, adquirías unos equipos, te los montaba el chapucillas, por así decirlo, como bien ha dicho Diego, y entonces no tenía que rendir a nadie cuentas, y sobre todo si era un equipo de menos de 5 kilovatios, porque no llevaba una legalización, no llegaba una serie de papeles. ¿Qué ocurre? Que ahora, con la aplicación de este último Real Decreto, sí que tienes que tener un instalador autorizado con un carnet o una certificación individual de gases fluorados y que te tiene que rellenar la parte B. Entonces ahí esa adquisición de tanto de equipos como de gases se está haciendo de forma ilegal para evitar el tener que hacer ese trámite, por así decirlo. Y luego, en cuanto a la última parte de la pregunta, el aspecto medioambiental, yo creo que uno de los mayores problemas que tenemos es que la gente no se está dando cuenta del impacto medioambiental que acarrea todo este tráfico ilegal. Entonces, pues, al igual que como ha hecho el símil del teniente del tema de las drogas, que la gente se piensa que es solo para él y no hay ningún problema, pues esto es lo mismo. Yo lo monto en mi casa, total, soy un tío que nada más tiene un 1x1. ¿Qué voy a hacer si no tengo ningún problema? ¿Sabes? Pero al final 1 más 1 más 1 más 1, pues nos lleva a la situación actual.
Exactamente. Murli, ¿y nos podrías trasladar casos de éxito o iniciativas que otros países han tomado sobre este asunto? Pues mira, sí. Y concretamente hay una, voy a dar como ejemplo. Alemania ahora mismo está tramitando una propuesta de ley que en inglés se llama el Chemical Act, es decir, la ley química, como si dijéramos en español, que ya ha pasado, ya la ha aprobado la Unión Europea. Y lo que va a exigir, el nivel de exigencia va a pasar pues, de 0 a 100 prácticamente. Es decir, todo el que utiliza refrigerantes está obligado a saber de cuál es el origen de los refrigerantes. ¿Me explico? Es decir, se va a intentar trazar el origen de los refrigerantes en toda la cadena de valor. ¿De acuerdo? Creo que esto es muy reciente. Ha salido, el Ministerio de Medio Ambiente alemán lo ha publicado en su web hace 2 semanas, si no me equivoco, y va a pasar por trámite parlamentario en las 2 cámaras, en la Cámara Alta y la Cámara Baja en Berlín, en los meses de junio y julio. La idea es que esto sirva un poco de modelo para el resto de países de la Unión Europea. Esto es un ejemplo clarísimo de éxito. Desgraciadamente, pues hay que pasar todavía por el trámite parlamentario, etcétera, etcétera. Algunas de las cosas, por ejemplo, que ha dicho el teniente Héctor, tenemos constancia también trabajando con OLAF, es decir, hay un seguimiento importante, hay un grupo de trabajo también en OLAF, donde están viendo muchas de las cosas que ha mencionado el teniente Héctor, no solamente en España, pero también en otros países. Creo que esto es un éxito clarísimo. Yo llevo 30 años de oficio y de carrera. Nunca he tenido necesidad de trabajar con las autoridades como llevo 3 años de necesidad, y tengo que decir que mucha de esa colaboración es fantástica. Es decir, hay una confianza que se ha establecido ya y estamos colaborando de una forma muy fluida, bien sea directamente, bien sea vía algunas de las empresas que hemos contratado en el comité técnico, y creo que este es el camino, y creo que este es el camino para poder arreglar este tema que reconocemos desde el comité técnico, que es un tema complicado, que es un tema sofisticado, no hay una medida, hay varias medidas que tenemos que tomar, tienen que estar sincronizadas, y después la colaboración, autoridades y el sector privado, y en el sector privado los distintos actores en la cadena de suministro es absolutamente clave para poder conseguir los objetivos que nos hemos marcado. Pues exactamente, tenemos donde aprender. Diego, ¿qué propuestas lanzarías para combatir el tráfico ilegal de refrigerantes en colaboración con otros agentes? Bueno, pues la verdad que cada vez se me estrecha más el círculo y no podría lanzar muchas ideas, porque poco a poco, conforme han ido avanzando en este año, nos hemos quedado prácticamente sin ideas, ¿no? Pero bueno, voy a decir una cosa que entiendo que es una utopía y nos podemos reír, ¿no? Pero sinceramente nosotros tenemos claro que una de las propuestas principales sería la eliminación del impuesto de gases fluorados. Estamos convencidos que reduciría considerablemente todo este tráfico, este mercado ilegal, pero con toda seguridad, ¿no? Yo desde aquí le lanzo, aprovecho que está Murli como presidente del comité técnico, que le traslade a nuestras autoridades que están convencidos, el comité técnico, que si el impuesto en España desaparece, seguramente en España bajaría el mercado ilegal un 70 o un 80% con toda seguridad. Entonces, lanzo esa idea, que a ver si viniendo desde fuera nos hacen un poco más de caso, ¿no? Pero bueno, está claro, para nosotros el tema del impuesto ha sido la principal causante de esta situación, ¿no? Y he sido muy reiterativo, y en todos los foros donde he estado presente he ido con la misma idea, porque yo lo tengo claro desde el principio, ¿no? Todos lo tenemos claro. Bien, dicho esto, otra de las cosas que podríamos hacer, que ya me consta que se está haciendo a través de EFTC, del comité técnico, pues lógicamente es parar las plataformas digitales, ¿no? Las páginas web que anuncian impunemente la oferta de gases refrigerantes sin tasa. Te lo colocan en tu casa en una cajita cerrada por la agencia de mensajería sin ningún tipo de problema, ¿no? Otra cosa que entiendo que es primordial es que la administración tiene que tener los medios para poder intentar, pues lo que decía al principio, ¿no? El controlar las normativas que ponen en marcha. Por ejemplo, gran parte del volumen de los refrigerantes están en instalaciones frigoríficas, en grandes instalaciones frigoríficas, que en muchos casos no están legalizadas.
o instalaciones frigoríficas que se dieron de alta en su día por 100 kilovatios y ahora están funcionando con 400, 500 kilovatios y no se han hecho las modificaciones. Es decir, habría que verificar ese tipo de instalaciones, cosa que por desgracia pues no se hace, ¿no? No se hace porque industria, pues la mayor parte tiene delegado las inspecciones de industria, pues lo tiene delegado a entidades colaboradoras de la administración. Entonces, pues bueno, de aquí a que saquen un plan de actuación sobre eso, pues nos podemos quedar todos calvos, ¿no? En principio, como decía, ¿no? Pocas ideas se me ocurren más porque tenemos que contar urgente con la administración y, por supuesto, pues con la implicación de todos nosotros, pues para denunciar aquellos casos que nos vayamos encontrando para parar esto, sobre todo porque afecta, como decía antes, a la cadena de valor, al intrusismo que están soportando todos los instaladores, que eso sigue creciendo, pero ya no solamente, tengo que decir una cosa que es importante, porque aquí estamos hablando del mercado ilegal, pero fíjense que lo que está acarreando el mercado ilegal, que es que hasta se están desarrollando, o mejor dicho, se están aplicando gases refrigerantes, otros productos, son hidrocarburos, que se están metiendo, se están colocando en equipos que no están homologados para esos productos. Es decir, se están colocando nuevos productos que están apareciendo por ahí, que son exentos de tasa, y se están colocando. Es decir, van ahora a casa, te ponen un cartucho de un hidrocarburo y no te dicen que te han puesto un producto altamente inflamable, ¿no? Y eso pues atenta contra la seguridad, el usuario está informado y esto es lo que decía antes, pues lo están haciendo muchas empresas o instaladores pequeñitos que no están dando de alta o para evadir el impuesto o para, en fin, para que no estén controlados, ¿no? Es decir, que solamente nos queda por parte de todos nosotros implicarnos sinceramente en denunciar aquellos casos que nos vayamos encontrando. Y poco más, es decir, no, por desgracia no tengo mucha más idea. Gracias, Diego. Y teniente, ¿cómo podemos colaborar con el SEPRONA para eliminar o reducir este tráfico ilegal? Bien, pues aparte de remitirnos todo lo que tengan, toda la información que tengan, que por cierto aprovecho para decir que he puesto también mi correo corporativo. Nosotros, al ser investigaciones al ser un sector muy técnico y ser investigaciones bastante complejas, dado el aspecto técnico que presentan los gases, no somos conocedores del sector, sí que agradeceríamos algún tipo de formación. Esto ya se ha hecho en otras investigaciones con el SEPRONA. Profesionales del sector nos han dado formación. Ahora, con la pandemia que estamos viviendo, pues vía online. Y esto a nosotros nos ayudaría mucho pues a mejorar la eficacia de nuestras investigaciones. Pongo un ejemplo. Yo me sumerjo en el ámbito administrativo que rodea todo esto, toda la normativa que hay, y pues perdemos, entre comillas, bastante tiempo. Entonces, si alguien viene y nos dice, mira, esta es la norma que hay y esto es lo que hay que tener en cuenta, pues a nosotros nos agilizaría mucho nuestras actuaciones. Eso es todo. Eso es lo que nos vendría a nosotros fundamental, aparte de la información que nos hagan llegar. Pues por nuestra parte, desde CONAIF recogemos el guante para todo lo que les podamos colaborar y ya posteriormente a esta jornada pues ya organizaremos sesiones para poderles informar de todo este abanico de legislación que la verdad que está muy revuelta y es muy extensa y para todos aclararnos. Javier, ¿qué grado de responsabilidad ha tenido el impuesto de gases fluorados sobre el comercio ilegal de refrigerantes? Ha comentado Diego, es un punto, tiene un grado bastante alto en este comercio ilegal porque por eso se están moviendo en otros ámbitos y desde otros dos puntos los gases fluorados ilegales para evitar estas tasas, que al final estamos hablando, se bajó en un tanto por ciento, pero estamos hablando con respecto al PCA, un 1,5%. Entonces, claro, al final existen gases, como hablábamos, de en torno a casi 200 euros que se iban con lo que era el propio gas más el impuesto. Entonces, claro, eso un kilo es un gasto importante en la instalación. Hay algunos equipos que puede ser un tanto por ciento importante toda esa cantidad de gas que va con respecto a lo que sería maquinaria o a otra parte del proceso. Entonces, todo esto lleva a que la gente pues intente
intente hacer trampas y claro, y si, como bien ha dicho Diego, si este impuesto se consiguiera eliminar, yo creo que un tanto por ciento alto de lo que es el comercio ilegal iría desapareciendo. Luego, pues según se vayan eliminando otros gases por el tema del reglamento del F-gas, pues veremos si tiene también repercusión. Ahora pues estamos con el 404, el día que toque el 410, pues no sé si, no sé cómo estará el tema, si habremos conseguido algún retrofit que sea equivalente o mejor, o si saldremos todos corriendo ya. Pero bueno. Pues sí, pues por la hora que es, pasamos a la última pregunta que os voy a realizar a cada uno de los ponentes. Sí que os rogaría brevedad, también por cumplir los horarios con los asistentes. Señor Murli, ¿y cuáles son las alternativas más sostenibles para sustituir los HFCs? Pues mira, para sustituir los HFCs hay un abanico de posibilidades y el abanico de posibilidades empieza principalmente por los HFOs. Nosotros en el comité técnico pensamos que los HFOs, que son, digamos, los HFCs de última generación, son los que menor impacto medioambiental tienen de toda nuestra historia. Son productos que tenemos que tener como una de las herramientas. ¿Qué otros productos hay? Pues hay todo un abanico de productos que también se puede utilizar, que se le llaman los refrigerantes naturales, que como pueda ser CO2, como pueda ser el propano, como pueda ser el amoníaco. Creemos que los HFOs y los naturales tienen que coexistir, pues porque no hay una solución universal, es decir, no hay un refrigerante que pueda utilizarse en todas las aplicaciones. En el caso, por ejemplo, concreto de España, donde la temperatura medioambiental es mucho más elevada que en los países del norte de Europa, algunos de los sistemas que funcionan con CO2 en los países del norte, en España darían problemas. ¿Por qué? Pues simplemente por la temperatura medioambiental que hay en España, que nada tiene que ver con el norte de Europa. ¿De acuerdo? Es decir, hay consideraciones de este tipo. Este es un ejemplo solamente, pero hay consideraciones de este tipo, otras como pueda ser la inflamabilidad, otras pueda ser la toxicidad, etcétera. Hay una serie de parámetros que hay que mirar para ver cuál es el refrigerante que mejor se adapta. Pero ese es el abanico de posibilidades que hay. Desde el comité técnico, evidentemente, promocionamos los HFOs y lo que estamos diciendo a la comunidad europea, a la Unión Europea, es que permita coexistir todo este abanico de posibilidades para que los usuarios finales puedan utilizar aquellos refrigerantes que sean más eficientes en la aplicación que les atañe. Diego, ¿y en el ámbito normativo cómo se podría modificar la legislación? Perdona, que no te he oído. Sí, en el ámbito normativo, ¿sí? ¿Se podría modificar la legislación con todas las propuestas que se han lanzado? Bien, para nosotros, la normativa que hay, los reales decretos, todos los reglamentos, entendemos que son correctos, ¿no? Son correctos y son viables para su cumplimiento. Además, van en línea con la normativa europea. Es decir, que en ese sentido creemos que son válidos pues, para hacer un trabajo correcto de la aplicación de los gases refrigerantes en las instalaciones, ¿no? Ahora bien, es importante que las asociaciones tienen que participar y sean tenidas en cuenta con la administración cuando van a desarrollar un reglamento o cualquier tipo de normativa. Que se dejen asesorar por los profesionales, los que realmente conocen los problemas que se pueden producir, ¿no? No que se lanzan una serie se ponen en marcha una serie de impuestos o de normativas que realmente luego el corregir eso pues nos lleva a todos pues, complicaciones de vida y realmente pues, a no poder cumplirla o buscar pues, siempre vericuetos, otras salidas para poder hacerlo, ¿no? Sinceramente, ya digo, entendemos que son más que suficientes, son válidos y no lo que sí pues que nos dejen vivir, ¿no? Que nos dejen tranquilos durante un tiempo, que consigamos implantar todos esos y desarrollar todos estos reales decretos y reglamentos que estamos trabajando y nada más. Y solamente por terminar, y más con que no he parado de decir con el tema del impuesto, el objetivo del famoso impuesto era quien contamina paga. Hemos visto en esta ponencia que, por desgracia,
no paga quien contamina, es decir, pagará lo de siempre, pero realmente en la mayor parte se escaquea por el tema ilegal que estamos sufriendo en España. Nada más. Gracias, Diego. Y teniente, ¿cree que en España haría falta en general una concienciación mayor, tanto socialmente como a nivel empresarial, que contribuya a reducir este tipo de delitos que estamos tratando en esta jornada? Creemos que, como ya he dicho, el problema al final son las organizaciones que están trayendo a granel este gas. Entonces, en cuanto a concienciación, hombre, pues que no les compren, pues sí, se les puede decir que esto genera un efecto invernadero, pero cuando la botella en China cuesta 30 euros y aquí cuesta 400, es que no. La única concienciación, si me lo permite, es concienciar al sector, a los que lo están haciendo bien, de que nos echen una mano, a las autoridades, en este caso se trata de Guardia Civil, y cortar la serpiente por la cabeza. Creemos que atajar, tal y como está la normativa, lo único que podemos hacer es meter a los criminales en prisión, que entran, porque tenemos pues una serie de delitos. Y aprovechando esto, aparte de los delitos de contrabando contra Hacienda Pública, blanqueo de capitales, pues se mueven muchos beneficios y es necesario blanquearlos para meterlos en el circuito legal. Hay otro delito y es con el que nos estamos encontrando serias dificultades. Esta va especialmente dirigida al señor Murli. Nosotros queremos también hacer hincapié en el delito medioambiental, pero nuestro Código Penal, al hablar del delito medioambiental, se necesita demostrar un daño concreto o un potencial daño al medio ambiente. Es decir, necesitamos de alguna forma un informe técnico que diga que importar fuera de cuota está dañando o puede dañar al medio ambiente. Nos estamos encontrando serias dificultades para probar esto. Hemos pensado un poco llevarlo por el tema de las fugas, bueno, al final se están importando unos gases que no deberían estar en España. Durante la vida útil del gas, el gas, parte de ese gas escapa a la atmósfera y eso genera un daño al medio ambiente. Nos vendría bien que los expertos le dieran una vuelta a esto de cara a añadir un delito más a la lista. Eso es todo. Muchas gracias. Gracias, teniente. Javier, ¿y qué podemos hacer más los instaladores para combatir el tráfico ilegal de refrigerantes? Yo creo que son dos pautas las principales. Una, no hacer compra de gases ilegales y la segunda, pues, y más visto después de esta charla, existen medios para poder hacer denuncia de los que vemos que no están llevando a cabo con los mismos formatos que lo que sí que va por el cauce legal. Entonces creo que es muy fácil. No comprar y denunciar. Pues muchas gracias. Pues llegamos a la finalización de esta jornada. Agradecer nuevamente tanto a los asistentes como a los intervinientes vuestra participación. Espero que os haya servido y de aquí al final obtenemos muchas conclusiones. El impuesto en España ha provocado un aumento del tráfico ilegal de refrigerantes. Es verdad que en Europa también existe, se estima que un tercio del mercado de refrigerantes es ilegal, lo que provoca pues, unas elevadas emisiones de CO2. Hay herramientas, como nos han transmitido desde el SEPRONA, para denunciar y por la vía penal, que es por la vía que al final pues, vamos a llegar a las organizaciones criminales que se están fomentando, viendo el negocio que hay en cuanto a la venta de gases refrigerantes.